Me da mucho gusto saludarles y es importante mencionar que en el ámbito de la Iglesia Católica, de la Iglesia Cristiana Católica, ha habido, pues sí, estas grandes evangelizaciones que hubo en su momento y que perduran hasta el día de hoy. Y precisamente, ¿qué significa un patriarca? ¿Qué es un patriarca? ¿Qué es un patriarcado? Y esto hay que decirlo, los únicos patriarcados que hay son en la Iglesia Católica, en la Iglesia Católica, Cristiana Católica. Ahí son los grandes patriarcados que hay. ¿Qué es un patriarca? Antes de continuar, antes de seguir, mi nombre es Lucio Uribe Ortiz, licenciado en Filosofía, licenciado en Teología, maestría en Formación Docente y doctor en Filosofía del Lenguaje. Un patriarca es un primer padre. Es de pater patros, es pater, padre, arge, principio, primer padre. Ese es un patriarca, es un primer padre. Y los únicos patriarcas que hay, pues son ahora sí que los apóstoles, la realidad. Y ellos dejaron a sus sucesores y ellos crearon lo que son obispos y demás. Entonces, aquí en el ámbito del cristianismo hay patriarcados. A ver, déjenme aquí ubicar aquí está el cristianismo. Ya llevamos bastante, ya llevamos los 5 patriarcados. Ahí están los 5 patriarcados, que precisamente es el de, aquí lo tengo, el de Jerusalén, el de Alejandría, el de Constantinopla y el de Roma. Aquí está la iglesia de Jerusalén, la de Antioquía, la de Alejandría, la de Constantinopla y la de Roma. Esos son los grandes patriarcados que después en la iglesia ortodoxa se van, ¿verdad?, distribuyendo más y se convierten en los patriarcados en las iglesias autocéfalas. Autocéfala es propia cabeza, las iglesias autocéfalas. Bien, en la iglesia ortodoxa y en la iglesia romana, el patriarcado de Roma, comienza a ver estas grandes comunidades religiosas, absolutamente, comunidades religiosas, franciscanos, dominicos, jesuitas, estas comunidades religiosas que se unen o precisamente están bajo la tutela del patriarcado de Roma. Bien, entonces vamos a ver, los 5 patriarcados. En los 5 primeros siglos del cristianismo ocurrió otro importante desarrollo. 5 primeros siglos, o sea, siglo primero, siglo segundo, tercero y cuarto y quinto. Ocurrió otros importantes, en los 5 primeros siglos del cristianismo ocurrió otro importante desarrollo. 5 capitales se convirtieron en activos centros de actividad cristiana. 5 centros: Jerusalén, Antioquía, Alejandría, Constantinopla y Roma. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, sí. 5. Jerusalén, Antioquía, Alejandría, Constantinopla y Roma. Bien, cada una de ellas, así como cada diócesis a lo largo de la iglesia, tenía nombrados sus obispos. Con el tiempo, los obispos de las ciudades mayores se reconocieron como de más alto rango de los de las comunidades cristianas menos pobladas. Eso hay que reiterarlo. Ahí están. Los obispos de las iglesias de los 5 grandes centros metropolitanos fueron con el tiempo reconocidos como los 5 obispos de más alto rango. Se les llamaba patriarcas. Pater patros es padre, arge es principio. Primer principio, o sea, primer padre. Lo cierto es que 4 de las 5 ciudades se encontraban en la parte oriental del imperio. En la parte oriental.
Esto lo aclaro y lo vuelvo a leer. Gracias por las rosas, por los corazones, gracias por sus comentarios, lo vuelvo a leer. Lo cierto es que 4 de las 5 ciudades se encontraban en la parte oriental del imperio. Roma era la única ciudad patriarcal de Occidente. De Occidente. 1. La iglesia de Jerusalén era reconocida por todos como la iglesia madre. La iglesia o el patriarcado de Jerusalén. De Jerusalén. Ahí está clarita la sucesión, como hace unos momentos lo leí. Bien, al menos hasta el siglo IV, como lo dice aquí. Sin embargo, Jerusalén fue gradualmente suplantada por Antioquía, el patriarcado de Antioquía. La ciudad donde los discípulos de Jesús fueron por primera vez llamados cristianos. Hechos 11:26, por favor revísenlo. Desde el cristianismo de Antioquía habían empezado a extender sus alas por todo el mundo gentil y muchos obispos fueron ordenados allí, en Antioquía. Bien, la importancia de Alejandría radicaba en que, aunque no podía confirmar su origen apostólico, era destino de la obra misionera de Marcos, del evangelista Marcos, como yo leí, sí, del evangelista Marcos. Ahí está. En segundo lugar, Alejandría constituyó el mayor centro cultural de Oriente y destacó por sus grandes teólogos, Orígenes y Atanasio. Y acordémonos de la escuela de Alejandría y la de Antioquía. Constantinopla era el más joven de los centros patriarcales, Constantinopla. Era importante porque Constantino había establecido su residencia allí. La ciudad anteriormente llamada Bizancio cambió su nombre en su honor. Por eso el patriarcado de Constantinopla es el que está después del siglo IV. Bien, Roma era por supuesto el centro del imperio. Desde un punto de vista cristiano, cada vez más la actividad cristiana apuntaba a Roma. El libro de Hechos concluye con Pablo trabajando en esa ciudad. Continuamente se miraba el obispo de Roma en busca de liderazgo. Ireneo de León había escrito tiempo atrás que Roma tenía el estandarte de liderazgo para la iglesia. Ahí está. Pero hay que recordar que los otros patriarcados, o que antiguamente todos los patriarcados, comulgaban en la misma fe, o comulgan, o mejor dicho, comulgamos en la misma fe. Yo soy ortodoxo, entonces comulgamos en esa misma fe. Comulgamos. Que posteriormente hubo después la famosa, el cisma de Oriente es otra cosa. Ahí es diferente la situación. Bien, entonces, ya voy a acabar de leer esto. Con el tiempo después de la invasión de la ciudad por parte de los bárbaros en el siglo V y el derrumbe de la institución política que había gobernado el imperio durante siglos, se creó un vacío político y la única institución que había quedado con capacidad para llenar ese vacío era la iglesia. Precisamente dicho por San Agustín en Civitate Dei, la ciudad de Dios. Ahí lo dice precisamente, la ciudad de Dios, la ciudad de los hombres y la ciudad de Dios. Bien, la cabeza de la iglesia de Roma era, por supuesto, su obispo, quien empezó a asumir cada vez más responsabilidades políticas. Esto culminó con el establecimiento del Sacro Imperio Romano. Cada vez más los obispos de las iglesias occidentales fueron reconociendo la supremacía del obispo de Roma. El término latino para padre, papa, se aplicó primero a Cilicio, obispo de Roma del periodo 384-399, aunque Ambrosio de Milán escribió que el obispo de Roma poseía una primacía de confesión, no de cargo, una primacía de fe, no de rango,
Eso ya lo decía ya Ambrosio de Milán. Y esto hay que aclararlo nuevamente. Eran, ¿verdad? Uno, pero entre todos. Hay el término, lo voy a buscar. Es, no me acuerdo bien del término cómo es, pero sí, que nadie tenía más rango. Todos eran uno entre iguales. Uno entre iguales. Es decir, con la misma potestad, con la misma importancia, con el mismo merecimiento y reconocimiento. 4 de los patriarcados estaban en Oriente, el único que estaba en Occidente fue Roma. Bien, y ya con esto, bueno, voy a acabarlo de leer todo el artículo. León I, 440 y en el 440-461, fue el primero en afirmar que Roma disfrutaba de total primacía sobre toda la cristiandad, basando su afirmación en el hecho de que Pedro era el príncipe de los apóstoles, que rectamente gobierna a todos los que son gobernados primero por Cristo. Esta afirmación significó el principio de una nueva era en la Iglesia. El título Papa fue de aquí en adelante aplicado a cada sucesor del cargo de obispo de Roma. Tal afirmación, sin embargo, nunca ha estado sin protesta a lo largo de la historia de la Iglesia. Algunas de las iglesias norteafricanas y las orientales se opusieron a ello desde el primer momento, claro, porque es uno entre iguales, es decir, todos somos iguales. Como yo lo dije, precisamente lo digo aquí, cuando estudié Mateo 16, 18. No quede en Pedro, quede en la piedra, que es un sustantivo que colectivo. Petra. Epitaute Petra. No dice epi Petri. No lo dice. Dice epitaute Petra. Es decir, sobre esta piedra, esta la piedra, así dice, esta, sobre esta la piedra, epitautete Petra. Lo dice claramente, no dice epi Petri. No lo dice. Sobre ti, Pedro, edificaré mi. No. Epitautete Petra. Así está en griego. 16, 18. Ya lo estudié también. Eso ya lo dije. Es uno entre iguales. Entre iguales. Bien, pero ya aquí comienza la... Sí, ahora sí que... la discordia humana, la verdad, sinceramente. Hay que decirlo. Dice, muchos historiadores cristianos argumentan que cuando la iglesia cristiana pasó de ser un movimiento milenialista, inmediatamente consciente de la realidad escatológica de la inminente parucía de Jesucristo, a ser una religión totalmente absorbida y culturizada por el imperio romano y griego también, eso hay que aclararlo. Dejó de representar el verdadero carácter del cristianismo. Además, argumentan que este desarrollo condujo al deterioro de la iglesia. Sí, poco a poco, que va a culminar en el cisma de Oriente completamente. Ahí el cisma de Oriente, esta cuestión del siglo X, está esta controversia que fue pero garrafal por el mes de julio aproximadamente. Creo que con el calendario gregoriano, me parece. Bien. Así como Israel se corrompió por las influencias de las religiones paganas, así también la iglesia. Las prácticas paganas, el culto a las reliquias cristianas, la veneración de mártires y santos y toda clase de supersticiones se introdujeron en la iglesia. Esto lo estoy leyendo objetivamente. Vuelvo a repetirlo, no es tendencioso, lo estoy leyendo como está el diccionario. Bien. Pero voy a hacer sus aclaraciones ahorita al terminar. En lugar de ser una institución que se mantenía como testigo profético ante el mundo, la iglesia se convirtió en una institución mundana, dispuesta y capaz para adaptarse a las formas de politeísmo y paganismo predominantes en el decadente imperio romano. Bien, esto lo voy a aclarar, sí lo tengo que aclarar absolutamente, porque ¿qué pasa? Cuando cae el imperio romano, como lo dice, así afirmativamente lo dice,
¿Quién toma el poder? Pues claro, la única institución que estaba, la iglesia. Y ahí quien la hace, ¿verdad? Completamente Constantino, hijo de Constancio Cloro. Sí, efectivamente. Pero no se pierde su espiritualidad, porque vuelvo a repetir, hubo sacerdotes monásticos, surge la vida monástica, surge también esta cuestión de diálogo con el mundo musulmán, con el mundo que no está cristianizado. Y así como hubo personas que sí se fueron por otro lado, hubo personas que conservaron la ortodoxia. Ahí tenemos a Atanasio, Ambrosio, voy a decir santos, porque sí la realidad, San Ambrosio, San Atanasio, San Clemente de Alejandría, San Agustín de Hipona, conservaron esta cuestión. Otra cuestión también que es muy importante, San Buenaventura en la época medieval, Santo Tomás de Aquino, conservaron ¿qué? La ortodoxia. San Gregorio de Palamas, demás santos ortodoxos que conservaron toda esta situación. No hay que olvidar, no hay que olvidarla, porque sí, hubo sacerdotes que respondieron a esta cuestión y que totalmente después en la época medieval, y es lo que critican bastante, no se paran, o sea, hay personas, o sea, sí hay personas que lo unen todo y todo lo mezclan como si fuera todo en una licuadora. No, espérate, hay que separar las cosas, porque está Santo Domingo de Guzmán, que quiso estar en esa cuestión de humildad, de sencillez, Tomás de Aquino, San Francisco de Asís. Entonces, no hay que olvidar todos estos personajes que sí respondieron contundentemente y crearon ¿qué? Comunidades religiosas ante toda esta cuestión, que el primer hijo tenía que ser príncipe y el segundo tenía que ser abad, para que el rey tuviera el control tanto terrenal como celestial. O sea, hay que ser claros en esto. Pero ante eso, ¿quiénes surgen? Santo Domingo de Guzmán, a que estas personas nos lo dicen y nada más se quedan con la cuestión de que licúan todo, o sea, todo lo mezclan y la iglesia está corrompida, ya se corrompió. No, porque hubo personajes bastante importantes que dieron cara a esta corrupción. Atanasio es uno de ellos, defensa de la fe ortodoxa. Sí, hay que decirlo, porque, o sea, si yo nada más me quedo con el lado de la, o sea, con el lado de la cara de la moneda, pues no se vale. Hay que ver las dos caras, porque si no, entonces, ¿en dónde estamos? Esto por esto lo aclaro. Lo leí objetivamente, lo leí completito. Si alguien quiere compartirlo, compártalo completo, no comparta fragmentos. Así no se vale. Yo lo leí completo el texto y es un ámbito objetivo. Y que sí, vuelvo a repetirlo, sí hubo esta cuestión y se le dice los siglos del oscurantismo, pero por esta corruptela que hay. Sí, pero hubo personajes como Santo Domingo de Guzmán, el fundador de los dominicos, que respondió contundentemente, y por eso hoy tenemos universidades. Severino Boecio es otro de ellos también. O sea, que responden a toda esta realidad, a toda esta situación, no hay que olvidarlo. Gregorio de Palamas, del lado ortodoxo, oriental. Entonces sí, no hay que olvidar que yo lo leí completo y hay que decirlo, sí hubo esta situación de corruptela, pero también hubo personas que se comprometieron a conservar la ortodoxia, la fe ortodoxa. No los de ahorita que apologetas y no sé qué tanto se nombran a pastores y todo eso, que eso es, perdón la expresión, pero son invenciones humanas. Pero hubo personajes que sí se comprometieron, y lo vuelvo a repetir, Santo Domingo de Guzmán, ahí está claro. Gregorio de Palamas, Atanasio, Clemente y demás. Personajes que dieron una respuesta contundente a toda esta cuestión. Sí, hay que estudiar
bien toda la historia, porque si nada más ves el lado de un lado de la moneda y no ves el otro, pues qué chiste, ¿no? Voy a ver todo lo negativo para atacar y decir y hasta lo que no. Pues no, hay que ver el cristianismo bien, de una forma completa, sin tapujos y sin tapar el sol con un dedo, no. Hay que verlo, que sí hubo esta cuestión, pero hubo su respuesta. Santo Domingo de Guzmán, Gregorio de Palamas. Bien, bueno, muchas gracias por su amable y fina atención. Y voy a tocar una pieza ya por último, este es mi último en vivo, muchas gracias. Doctor en Filosofía del Lenguaje, Lucio Uribe Ortiz, y Al son de la marimba, que es un bolero. Presento las dos caras. Yo leí una, pero también presento la otra, porque pues no se vale que nada más una y la otra que queda volando, ¿qué? Pues no, o sea, sí, van a atacar, pues vean las dos caras de las monedas, así como yo le hice ahorita, ¿no? Pues sí, absolutamente. Bien, muchas gracias y voy a tocar esta última pieza que es Al son de la marimba, de Alberto Domínguez, un bolero. Al son de la marimba de Alberto Domínguez. Bueno, muchas gracias por su amable y fina atención. Soy el doctor en Filosofía del Lenguaje Lucio Uribe Ortiz y acabo de ver otra parte de lo que es el cristianismo, que leí los 5 patriarcados que hay y que existen y que desgraciadamente sí, somos humanos. Eso no hay que olvidarlo, somos humanos, pero el cristianismo es una institución completamente divina y por eso nunca va a terminar, nunca. Bien, y estará Jesucristo hasta los últimos días, como lo he mencionado. Y esto es objetivo, no es subjetivo, esto es objetivo. Bien, muchas gracias y que tengan un excelente día. Gracias y estoy a sus órdenes. Doctor en Filosofía del Lenguaje Lucio Uribe Ortiz. Muchas gracias.